Hola, hola. Hoy vamos a pintar. Vamos a hacer un cuadro. Miren qué belleza de cuadro. Eso es lo que vamos a estar pintando. Mientras les cuento un story time. Mi marido me engañó y me dejó por otra, dejándome en la calle sin un peso con dos niños pequeños. 5 años después se enferma de insuficiencia renal, lo deja la otra y ahora su familia quieren que me haga cargo de él porque yo soy su esposa. Tenía ya 10 años de casada cuando sucedió esto. Y la realidad es que desde que tenía como 6 años de casada, mi marido me empezó a engañar. Muchas veces era con jovencitas a las que prácticamente le doblaba la edad. Pero para ser honestas, yo me hacía ojo de hormiga. Me hacía la loca. Me hacía la que yo no sabía nada y fingía que vivía un matrimonio muy feliz. La familia de mi esposo nunca me quiso, empezando por mi suegra. Ella de huevón y buena para nada no me bajaba. Decía que lo único que me interesaba de su hijo era su dinero. Tardé más de 5 años en embarazarme después de que nos casamos, así que decía que ni siquiera para darle hijos servía. Ella todo el tiempo se la pasaba repitiéndome que su hijo me iba a engañar, que se iba a buscar a otra que sí le pudiera dar familia. Así que yo me obsesioné mucho tiempo con quedarme embarazada hasta que lo logré. Pero estando embarazada fue la primera vez que yo supe que él me engañó. Y todavía me costaba más trabajo salir de ahí, porque yo decía, tengo un bebé, ¿cómo me voy a ir? No voy a dejar a mi bebé sin su papá. Además que mi familia me había enseñado que si te casabas era para siempre, que todavía se le iba a tu marido y era la cruz que te iba a tocar cargar toda la vida. Así que me quedé ahí aguantando engaños y haciéndome la taruga como si nada pasara. Volví a quedar embarazada y tuve a mi segundo bebé. Yo siempre tuve la esperanza de que él cambiara, de que él dejara de engañarme, de que él tuviera otro pensamiento y un día dijera, ya me voy a enfocar en mi familia. Voy a estar con ellos y nada más voy a tener ojos para mi mujer. Cosa que nunca pasó. Al contrario, cuando teníamos ya 10 años de casados y mis hijos estaban muy chiquitos, él empezó a andar con una jovencita de 18 años. Era empleada de su negocio y comenzaron a tener una relación. Ya yo sabía, me había dado cuenta que tenían algo porque incluso cuando yo iba al negocio de mi esposo, esta chica me trataba muy mal. Aparte de que el amante eh, me trataba mal a mí, que era su esposa. Y siempre andaba tirándome indirectas. Como todas las veces anteriores, yo me hice a la estúpida. Pero, como al medio año de que ellos tenían una relación, la chica sale embarazada. Y la que terminó diciéndome que la chica estaba embarazada fue mi suegra. Ni siquiera él tuvo el valor de decírmelo. Me dijo, viste, por no ser una buena esposa, tu marido ya se fue con alguien que sí le puede dar familia y que sí lo atienden como él se merece. Y todavía la mendiga vieja hasta se reía de mí. Un día llega mi esposo a la casa y me dice, necesito que te largues de mi casa. Así, con esas palabras, necesito que te largues de mi casa, agarra tus cosas y vete. A mí eso me cayó como un balde de agua helada. Me dijo, tienes 3 días para salir de aquí. Tienes 3 días para salir de la casa. Casa que por cierto era de su mamá. Y todavía con todo el descaro del mundo me dice, se va a venir a vivir aquí mi novia porque está embarazada. Hasta este momento él me dijo que la muchacha estaba embarazada, por Dios. Y no quiero que te encuentre aquí cuando ella llegue. Evítate pasar un mal rato o que yo te saque empujones, así que mejor lárgate por tu cuenta. Yo estaba completamente en shock. Yo en ese momento hasta estaba temblando. Me estaban corriendo de mi casa con niños chiquitos, sin yo trabajar, sin yo tener un sueldo, sin yo tener nada. Yo no quería llegar a la casa de mis papás porque obviamente sabía que me iban a regañar, que me iban a decir de cosas e incluso que iban a querer regresarme con mi marido. Así que lo único que pensé fue en irme a vivir con mi abuelita. Ella tenía tiempo viviendo sola y era una casa muy chiquita donde vivía, pero sabía que era la única persona de mi familia
que me iba a recibir con los brazos abiertos. Así que me fui con ella. Ese primer año que estuve ahí con ella fue el año más difícil de toda mi vida. Había días en los que ni siquiera teníamos para comer. Muchas veces pasamos 2 o 3 días con un solo sobre de sopa. Y eso porque yo me quedaba sin comer con tal de darles de comer a mis hijos. Me tocaba ir a pedir jitomate, una cebolla, incluso estar a las vecinas de lo mal que lo estábamos pasando. Yo me puse a trabajar en lo que pude, lavando ajeno, limpiando casas, incluso en las tardes me salía con una canastica de dulces y me salía a ofrecerlas a un parque que estaba cerca de la casa. La familia de mi marido siempre vieron que le estábamos pasando mal y nunca fueron a acercarse a nosotros ni siquiera a los niños. Es que de verdad le estábamos pasando muy mal. En una ocasión, de verdad, yo no tenía para darles de comer a mis hijos nada. Recuerda que esa vez fui a arrastrarme, a suplicarle, a implorarle que por favor me ayudara, que también eran sus hijos y que ellos necesitaban a su papá, que necesitaban su apoyo. Y él con una mano en la cintura me dijo que no era caridad de nadie, que él estaba haciendo una nueva familia y que él estaba con esa persona, que no quería problemas con su nueva mujer porque yo estuviera ahí, que por favor me fuera. Recuerdo haber salido de ahí llorando y me da muchísimo coraje porque su mamá, sus hermanos pasaban por donde yo vivía con mi abuelita y luego me veían pasar con mi canasta de dulcecitos y hasta la cara me volteaban. Recuerdo el día en que yo tenía 500 pesos en la mano y dije, yo tengo que hacer rendir este dinero porque no quiero que a mis hijos les vuelva a hacer falta comida. Compré cositas para vender taquitos dorados en la calle y después comencé a meter enchiladas, pambazos, pozoles y pasé de tener una parrillita con una mesita allá afuera de la casa de mi abuela a rentar un local donde bendito Dios me empezó a ir muy bien. Cuando pasaba la familia de mi esposo y me volteaba la cara, yo decía, qué bueno que están viendo que me está yendo bien. Pasaron casi 4 años de que yo había ido a buscar a mi esposo cuando un día va a mi negocio. Yo desde que lo vi ahí hasta la salida me supo amarga, amigas. Dije que si podíamos hablar. Le dije que sí, que si quería que habláramos, que le esperara hasta que cerrara mi local. Yo desde que lo vi flaco, lo vi demacrado y sabía que algo le ocurría. Y después él me empezó a decir que le habían detectado insuficiencia renal y que le estaban haciendo hemodiálisis, que quería acercarse a sus hijos, que quería estar con ellos, que no sabía si iba a sobrevivir. Yo le contesté que mis hijos no van a estar con alguien a quien ni siquiera conocían, alguien que ni siquiera se había tentado el corazón cuando ellos no tenían que comer, que se largara de ahí. Pasaron como unos 4 meses aproximadamente cuando va mi suegra con una de mis cuñadas. La mendica vieja todavía me dice, si ya te hartaste de andar de loca, es momento para que te regreses a cuidar a tu marido. Le dije que ya no me iba a gritar, que ya no éramos nada, para que yo me estuviera hablando de esa manera. Y que si alguien tenía que cuidar a ese mendigo era su amante, no yo. Me dijo que la vía ya se había alargado, que yo ya tenía mi casa para que me regresara cuando quisiera. Y yo le dije que así me volviera a estar muriendo de hambre, yo no regresaba con él. Y me dijo, pues aunque no quieras es tu marido y te toca cuidarlo. Si no te vas a vivir tú con él, que se venga a vivir contigo, porque ninguna de nosotras puede estar cuidando. Y es tu responsabilidad porque eres su mujer. Y tú juraste ante Dios que por las buenas o por las malas, tú ibas a estar ahí para cuidarlo. Les dije que se metiera sus ideas por donde le escupiera. Que si su hijo estaba así era porque se lo había buscado. Que era su karma que le había tocado pagar por no haberse hecho cargo de sus hijos.